Bueno, vamos a tocar la carta de Primera de Timoteo. Ya está puesto. Voy a tocar el 11 al 17. Pero primeramente voy a hacer una introducción de lo que estaba pasando en ese momento. La carta de Timoteo es una carta pastoral, también como la de Tito. Timoteo tenía que pastorear la iglesia, tenía que enseñar también lo que había recibido de Pablo. En el capítulo 1, versículo 3, Pablo dice que le pide que se quede en Éfesos. Y ahí hay un propósito, el para. Voy a leer. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a alguno que no enseñen diferente doctrina. La carta también habla con relación a la iglesia, como miembros dentro de un templo, cómo debían conducirse en la casa de Dios. Ahora, con respecto a Timoteo, Pablo le dice, milita la buena batalla, le dice. Pelea la buena batalla de la fe, le dice. Pablo le da unas instrucciones a Timoteo sobre la sana doctrina. Y yo le quiero mostrar cómo Pablo recibe primero esa doctrina y después enseña a Timoteo. Y Timoteo tenía la labor de volver a enseñar a otros. Vamos a ir a Gálatas 1, versículo 11 y 12. Este es el apóstol Pablo que recibe la enseñanza. Versículo 11 y 12, capítulo 1 de Gálatas. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Fue enseñado por Jesucristo. Y ahora Pablo, vamos a 2 de Timoteo 2:2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es una cadena, es importante la enseñanza de las Escrituras. Pablo no lo recibe de hombre, lo recibe directamente de Jesucristo, enseña a Timoteo, y Timoteo tenía que enseñar a hombres que sean idóneos, y esos que sean idóneos para enseñar, ¿no?, a otros. Es una cadena. Ahí vemos la importancia de que hay que estudiar las Escrituras y compartir con otros hermanos. Es una cadena. Sigo. También advierte que se estaban introduciendo falsas enseñanzas, falsas doctrinas, porque es importante estudiar sana doctrina para identificar esas falsas doctrinas que se estaban introduciendo. Había entrado el gnosticismo, había fábulas, genealogías interminables, y eso acarreaba muchas disputas, muchas disensiones, y Pablo dice que eso no era bueno para la edificación de la iglesia de Dios. Con respecto a la palabra edificación, lo busqué y significa administración de la casa de Dios. También dice Pablo que habían algunos que se habían desviado, que se habían apartado. Vamos a ver Pablo, el mismo Timoteo,
versículo 19-20, primera, de Timoteo, capítulo 1, 19 y 20. Leo. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. 20. De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Vamos a segunda de Timoteo 2:17. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de alguno. No habla de pérdida de salvación. Están hablando que está desviándose de la doctrina y acarrean a algunos a desviarse de esa doctrina, de la resurrección, justamente en el último versículo. Y Pablo en 1 Corintios 15 justamente habla de la resurrección, mete el evangelio, pero después desarrolla la resurrección. Y dice que si Cristo no resucitó, nuestra fe es vacía de contenido. También sabemos que en diferentes cartas Pablo nombra a los judaizantes. Siempre era Cristo más alguna obra de la ley, alguna circuncisión, algún mandato, algo del Antiguo Testamento. Siempre tenían que poner a los que habían de creer o los que habían creído ya, ¿no? Le querían poner alguna obra. Era Cristo más tal cosa. Vamos a leer cuando Pablo exhorta a Pedro. ¿Se acuerdan? Vamos a leer Gálatas capítulo 2, 14 y 16. Gálatas capítulo 2, 14 y 16. Leo. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judíos, vive como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pablo le dice que la justicia es solamente por la fe en Cristo Jesús. Y exhorta a Pablo en frente de todos. Creo que saben el contexto. Vamos a leer Romanos 3:20 para reforzar esto. Esto lo hemos tocado en la escuelita bíblica. Un pasaje que los niños, me acuerdo que se habían memorizado. 3:20. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano, acá ya involucra a todos, a la humanidad completa, recordando y sabemos, porque lo vamos estudiando casi siempre domingo a domingo, que el hombre, el ser humano que nace en pecado, nace en Adán, y él no puede hacer nada que pueda alcanzar esa justificación. Él está privado, está corto, no llega. Versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley lo que hace es decir que sos pecador.
y no te justifica la ley. Ahora sí, vamos a Timoteo, entendiendo una introducción. Vamos al capítulo 1, versículo 11. ¿Tenemos? Dice, Primera de Timoteo, capítulo 1, 11. Según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. El evangelio sabemos que son las buenas noticias, pero ¿de qué? Las buenas noticias de salvación son. Y Pablo agrega que a mí me ha sido encomendado. Eso lo voy a hablar un poquito más adelante con el versículo 15, donde nombra que la palabra de Dios es fiel y es digna de ser recibida por todos. Vemos el contraste entre la ley y lo que era ahora el evangelio que se le encomienda a Pablo. La ley no podía justificar las obras de la ley, nada, era un sombra o tipo de lo que Cristo iba a hacer en la cruz para redimirnos. Pablo toca ahora el evangelio, las buenas noticias de salvación. Vamos a leer cómo somos salvos en Efesios 2, del 1 al 9. Es conocido, lo hemos leído muchas veces, pero es bueno volver a leer. Porque recuerdo una vez Betty hizo una apertura y ella dijo que somos seres humanos, que somos olvidadizos. Por eso justamente ella tocó la cena del Señor, dice, hagan en memoria de mí, recuerden esto. Entonces siempre tenemos que recordar. Vamos a Efesios capítulo 2, del 1 al 9. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que ese es el diablo, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos, lo mete como algo universal, todos nosotros, Pablo se involucra, nosotros, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra mente, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, se vuelve a involucrar Pablo, por naturaleza, o sea, por nacimiento, hijos de ira, lo mismo que los demás. No hay excepción acá. Todos éramos pecadores, somos pecadores. Cambia la posición ahora. 4. Pero Dios, que es rico, ese pero es un cambio total de lo que viene hablando. Pero, dice, ¿no? Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Vuelve a decir Pablo, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obra, para que nadie se gloríe. Gracias a Dios por eso, que la salvación es por gracia. Ahora entendemos
que la ley no podía justificar a nadie. Sabemos que la salvación viene por gracia. El Evangelio son las buenas noticias de salvación y eso fue encomendado a Pablo. Ahora vamos a ver el testimonio de Pablo acerca de la gracia de Dios. En el versículo 12 volvemos a Timoteo, versículo 12. Pablo va a dar gracia primeramente, arranca dando gracias. Primeramente arranca, leemos, doy gracias al que me fortaleció. Pablo entiende que la fortaleza viene del Señor, que durante toda su vida fue el Señor quien le ha fortalecido en diferentes ocasiones o circunstancias de la vida. Por eso él usa también en Filipenses, ¿no? Filipenses 4:13. Filipenses 4:13. Bien. ¿Qué dice Filipenses 4:13? ¿Esa la sabemos de memoria? ¿Qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y muchos que no son cristianos utilizan eso, pero no son cristianos, no están en Cristo. Es la posición en Cristo que me fortalece. Pablo lo usa en Filipenses. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y me surgió una pregunta armando esto. ¿Cuándo fue la última vez que dimos gracia por la fortaleza que Él nos da? A pesar de alguna enfermedad, alguna circunstancia, digamos cansados a fin de año por el trabajo. ¿Cuándo fue la última vez que dimos gracia por la fortaleza que Él nos da? Segundo, sigo leyendo. Doy gracias al que me fortaleció, vuelvo a Timoteo, a Cristo Jesús nuestro Señor. Tres cosas nombra Pablo acá, lo identifica como Cristo, el ungido, el Mesías, Jesús como el Salvador y lo reconoce como su Señor de su vida. Tres cosas. Esto después va a tener relevancia con lo que voy a nombrar. Sigo. Porque me tuvo por fiel. Vamos a leer 1 Corintios 15, 10. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo reconoce que fue la gracia y también reconoce que el Señor lo tuvo por fiel a él. Pablo va entendiendo la gracia y lo va explicando y en varias partes de las epístolas nombra la gracia, la gracia, la gracia. Tercero, volvemos a Timoteo, versículo 12, capítulo 1, que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. En Gálatas capítulo 1, versículo 15 al 16, vamos a buscar. Gálatas capítulo 1, 15 y 16. Hablando de la gracia, otra vez Pablo nombra, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, entiende que el llamado es por gracia, lo eligió desde antes, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, no consultó con nadie, ningún ser humano.
Y ahora Pablo dice, por haberle puesto en el ministerio, ¿cuál era el ministerio del apóstol Pablo? Predicar a los gentiles. Vamos a leer un versículo ahí nomás en 1 Timoteo 2:7. Ahí Pablo aclara un poco. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 7. Dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Ese era el ministerio que Pablo tenía. Y hablando de ministerio, que es diaconía, es servicio. Pregunto, ¿estamos sirviendo al Señor? Porque el Señor dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir. Si Él es nuestro mayor ejemplo, ese es un gran ejemplo. También me acuerdo cuando leí Hechos que Pablo, cuando estuvo encerrado por 3 días, se le cae las escamas de los ojos, es investido por el poder del Espíritu Santo y se bautiza y dice, y al instante empezó a predicar. Ya se puso en servicio de su Señor. El servicio es algo que tiene que salir, tiene que algo movernos a nosotros a servir. Porque lo que son suyos, Dios lo arrastró a Cristo. Y si hemos reconocido la obra que Él hizo, le reconocemos como el Salvador, como nuestro Señor, tenemos que poner en práctica el servicio. Tenemos que servir. Somos llamados a servir. Sigo. Versículo 13 de 1 Timoteo. Ahora vamos a ver cómo Pablo habla y trae a conciencia lo que él era en el pasado. Versículo 13. Habiendo yo sido antes, ¿qué era antes? Era Saulo, ¿no? Blasfemo, perseguidor e injuriador, dice. Vamos a leer Gálatas capítulo 1, 13 y 14, para agregar algo más de la vida anterior de Pablo. Gálatas capítulo 1, 13 y 14. Gálatas 1, 13 y 14. Leo. Pero ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía de sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Esto agrega algo más de lo que Pablo nombra en Timoteo, y sabemos que en Hechos habla todo lo que hacía Pablo. Pablo entraba a las casas, ¿no? Y sacaba a los padres, a las mujeres, a los niños, los metía en cárcel. Y algo curioso, que cuando él no podía llegar a un distrito o a alguna región, él pedía carta para que pudiera con esa carta entrar a esos lugares y poder seguir haciendo de la suya. Los cristianos eran un estorbo para él, porque él era ignorante y era celoso de las cosas, de las tradiciones, dice, de los padres. Imagínense Pablo yendo por el camino, sacando a gente, cristianos, entrando a la casa, niños, llevando a las cárceles. Y yo creo, y esto es mi apreciación, por eso Pablo, una vez convertido, ya Pablo sería, no Saulo, él dice, no se olviden de la ofrenda para los de Jerusalén. En Jerusalén, yo pienso que habrá sido
la mayor fuente, los que mayormente necesitaban ese subsidio, porque los padres fueron encarcelados, a las mujeres, niños, y Pablo decía la ofrenda para Jerusalén. Pablo no se enorgullece justamente, lo trae a memoria esto, pero él no se enorgullece de nada de lo que él era antes, de lo que él hizo. Él justamente lo va a decir, ¿no? Versículo 13, sigo. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, más otra palabrita que contrasta cuando hoy leímos pero, ahora él dice más, a pesar de lo que yo era, de lo que yo hice, de lo que yo fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia y por incredulidad. Pablo era incrédulo. Pablo no podía entender, para él yo pienso que era una locura, como él mismo lo escribe en 1 Corintios 18 y en 1 Corintios 2:14, que habla que la predicación y todo eso era una locura. Es una locura para el que no lo entiende. Y Pablo no podía entender que estas personas predicaban que Jesús, era el Cristo, era el Mesías que había de venir, que Él era el Salvador. No podía creer eso, no cabía en su mente porque era incrédulo, no creía. Seguimos. Versículo 14. Otro pero. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pablo entiende la gracia. Pablo escribe muchas veces de la gracia y en diferentes aspectos, y él entiende ahora de la gracia. Y hay una canción que le pedí a David, que si podíamos hacerlo al final, que habla del amor de Dios para con nosotros, el amor de Cristo. Pero también hay una frase que dice, sublime gracia, que nos alcanzó, dice. Esa gracia, la que leímos en Efesios, es la que nos salvó. Es por gracia. Versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, se pone Pablo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. La palabra del Evangelio. Primera de Corintios 15, versículo 3 y 4, Pablo habla del Evangelio. Vamos a leer. Ya lo conocen. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitado al tercer día, conforme a las Escrituras. Y después se le apareció a Cefas y a los 12 discípulos. Pablo, una vez convertido, que tuvo el encuentro con Jesús, empieza a reconocer que a que él, por ignorancia, él no creía, ahora en sus cartas él escribe que él es el Cristo, que él es Jesús, el Salvador, y ahora es el Señor de su vida. 3 cosas. Estaban completamente en ignorancia, pero fue Cristo que fue al encuentro de él. Palabra fiel y digna de ser recibida. Ya hemos leído
en un resumen de lo que es el Evangelio, pero no es todo eso. El hombre tiene que saber que está muerto, que nace en pecado y que hasta que no reciba el don de la fe, que es para creer, de salir de esa incredulidad y poder ver que Jesucristo es el único camino, es la única verdad, y solamente en Él hay vida eterna. Solamente Jesucristo, a través de Él, de la obra perfecta que Él hizo, esa sustitución en la cual Él toma el lugar de un pecador, que eso éramos nosotros, Él tomó nuestro lugar. Y nosotros hemos creído porque hemos recibido el don de la fe. Ahora que vamos comprendiendo que tenemos que predicar, vamos a leer 2 de Corintios 5, 18 y 20. Ahora que entendimos y que tenemos que predicar. 2 de Corintios 5, del 18 al 20. ¿Qué somos, Pablo? Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Estamos hablando de Cristo? Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Esta semana pude hablarle otra vez a mi hermana. Obviamente que como familia quiero que sean, pero no depende de mí eso. Ahora que entiendo que hay que predicar, que es por gracia, solamente tengo que predicarle, no puedo hacer otra cosa. Esta semana pude hablarle otra vez a una vez mi hermana y están en una etapa difícil, jodida, en una edad complicada, pero surgió una pregunta de ella. ¿Vos sos evangélico? Y le pude contestar, le dije, soy cristiano evangélico porque necesito comunicar las verdades. Y le pude hablar. No va a tener excusa que se le habló. Hablemos de Cristo porque tenemos algo tan valioso que Él nos otorgó por gracia. Sigamos hablando. No sabemos quiénes son los escogidos, los elegidos de Dios. Y Dios usa la palabra del Evangelio para llamar. Sigo. Vamos a 1 de Timoteo. Volvemos. Versículo 16. Tomo un poquito antes del versículo 15. Que vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo se pone en primer lugar. Pero por esto fui recibido a misericordia, versículo 16, para que Jesucristo mostrase en mí el primero, en mí el primero, toda su clemencia. Acá está el propósito. Para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. A pesar de todo lo que era Pablo, lo que fue, lo que hizo, él sabía mucho. Él estudiaba a los pies de Gamaliel. Conocía las leyes de Dios perfectamente. Y el Señor lo elige a él
porque yo creo que él tenía que tener conocimiento de esto. Más allá que al que no lo tiene, Dios le da el conocimiento. En ese momento, justo se hablaban de los dones. En ese momento eran capacitados esas personas para escribir esto, que hoy no hay más. Él sabía mucho de la ley, entonces podía contrastar mucho la ley y la gracia, la ley y la gracia. Él podía llevarlo de un lado al otro. Problema que había, él decía, no, esto es así. Éramos así. Ahora está la gracia y estamos bajo la gracia. Ahora es el tiempo de la iglesia, de que tenemos que predicar. Y persona que cree, personas que son dadas el don de la fe para creer, son incorporados en un cuerpo mediante el Espíritu que he recibido. El Espíritu Santo mora hoy. Son cosas que ya las sabemos, pero hay que seguir machacando. Que habían para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Para ir terminando, ahora que entendemos que a pesar de lo que éramos o de lo que somos, que sabemos que el Evangelio es lo que tenemos que predicar, que somos embajadores, que llevamos y portamos la palabra de reconciliación. También sabemos en Romano, Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios y el propósito para salvación. Ahora que vamos entendiendo que la gracia es la que nos capacita, la gracia es la que nos salva y que todo es por gracia lo que tenemos. Pregunta, todo lo que hizo Cristo, todo lo que Él fue en la tierra, todo lo que Él nos dejó, lo que nos enseñó, lo que nos otorgó a nosotros, que no merecíamos. ¿Qué pensamos acerca de Él? ¿Amamos a nuestro Señor? Ahora lo podemos amar, porque Él nos amó primero. Y en respuesta a ese amor, que decimos que los amamos, que le amamos, ¿qué hacemos por Él? ¿Servimos? Pablo fue bautizado y enseguida, al instante, predicaba. Estamos en un stand-by que no hablamos de nada del Señor. Nosotros que tenemos esta verdad en nuestra boca, en nuestra mente. Quiero cerrar con un versículo en Romanos capítulo 5, que ese no está para proyectar. Capítulo 5, versículo 5. ¿Tenemos? Antes estábamos sin Dios y sin esperanza. Hoy cantábamos que nuestra esperanza está en Cristo, ¿no? Y me surgió Romanos 5, capítulo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿De qué manera nos amó Dios? Que nos entregó a su Hijo, nos dio a su Hijo. Y todo lo que en Él creen tienen vida eterna. Que salgamos reflexionando, y si estamos en un stand-by en el cual no estamos hablando de nada y estamos hablando de economía, de política, del dólar,
que volvamos a reavivar ese fuego, esa llama, de poder seguir predicando, ya que entendemos el Evangelio, la gracia, y sobre todo hablar del amor de Dios que fue derramado en nuestros corazones.